Bueno, pues hola a todas, hola a todos y bienvenidos al canal. Soy Emilio, médico de familia, y en esta ocasión vengo a traeros toda la información sintetizada, la más relevante, la más importante, sobre las infecciones del tracto urinario inferior, o ITU, o como vulgarmente se suele conocer en la población general, la cistitis, ¿vale? ¿Por qué se producen estas infecciones del tracto urinario inferior? Bueno, pues nosotros tenemos una serie de bichitos dentro de nuestra flora vaginal, de nuestra zona ureteral, de nuestra zona del pene, de las zonas íntimas, que suele estar en contacto con nosotros y nos suele dar problemas. Entre ellas destaca el Escherichia coli y que, por regla general, suelen estar ahí, se mantienen, no van ni para adelante ni para atrás, pero que si penetran, ascienden o hacen cosas raras, terminan dando esos síntomas y signos tan molestos y, por supuesto, la patología, en tal caso, la infección del tracto urinario inferior, que ya entonces tenemos que valorar si tratar o no. Especialmente el bichito que solemos dar como predisponente en este tipo de infecciones es el Escherichia coli. ¿Dónde suele estar más este bichito? No tanto en la zona urogenital, sino en la zona anal, en la zona rectal. Por eso, una de las medidas generales que os comentaré que es importante realizar es que los lavados genitales siempre sean de adelante hacia atrás y no al contrario, porque entonces hacemos una infección de la parte trasera a la delantera. Aún así, ¿existen otros bichitos que pueden dar predisposición, que te pueden dar estas infecciones de orina? Sí. Los estafilococos, sobre todo en las chicas jóvenes con mayores relaciones sexuales, pues suelen tener este bichito y suele colonizar e infectar. En aquellos portadores de catéteres o que tienen la zona a lo mejor un poquito más atrófica o algún tipo de problema en la vía urinaria inferior, también solemos tener otros bichitos como Klebsiella, como Proteus, etc. Pero el que suele estar casi siempre es el E. coli. Dicho esto, ¿cómo podemos intentar mejorarlo? Bueno, pues para eso tenemos que conocer los síntomas de las infecciones del tracto urinario inferior. ¿Para qué? Para hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico de este tipo de infecciones es clínico. ¿Podemos hacer otras pruebas complementarias? Sí, hablaré de ellas, pero habitualmente el diagnóstico de la ITU es clínico. ¿Cómo cursa? Bueno, pues los síntomas, que tenéis que saberlo sí o sí, son, por un lado, disuria, es decir, te pica, te escuece, te molesta cuando haces pipí; polaquiuria, que es cuando haces muchas veces pipí, pero en poquita cantidad; tenesmo, que es la sensación de vaciado incompleto, es decir, que vas al baño, haces pipí, pero te quedas como una sensación como que no has terminado de vaciar del todo. Por supuesto, puedes tener dolor en la zona de los riñones, en la espalda. Si colateralmente la infección de orina se ha provocado por alguna litiasis, por alguna piedrecita en el riñón que te está bajando, que te está rascando, que te está dando problemas, pues puede que tengas algún síntoma un poquito más de malestar general, un dolor un poco más intenso que llamamos cólico, como si te estuvieran retorciendo un poco por dentro. Y por supuesto el síntoma más importante que nos hace marcar la diferencia entre que sea una infección baja o que ya esté infectando los riñones es la fiebre. Mucho cuidado si tenemos los síntomas que he comentado antes, más fiebre. Ahí quizás sí que tengas que consultar de urgencia con tu médica o médico de familia, porque entonces puede que se esté produciendo una pielonefritis, es decir, infección en los riñones. Dicho esto, una vez que tenemos reconocidos los síntomas, disuria, polaquiuria, tenesmo, fiebre, dolor en fosas renales, ¿hay otra forma de diagnosticar estas infecciones de orina? Sí. De hecho, la típica, la que se suele hacer en los centros de salud, es la tira reactiva. Tú haces pipí en un bote, vas a tu centro de salud, meten una tira y dependiendo de los valores que salgan en la tira colorimétrica, podremos decir si hay mayor o menor predisposición a que tenga las infecciones de orina. Lo que más nos importa a los médicos es la presencia de leucocitos y la presencia de nitritos, ¿vale? Porque el E. coli y el Proteus suelen producir esta sustancia en la orina. Pero, ¿hay alguna otra prueba diagnóstica que podamos utilizar, aunque no vamos a utilizarla siempre? Bueno, pues tenemos el sistemático de orina, que es el análisis de orina de toda la vida, y tenemos el urocultivo, donde si tenemos una infección un poquito más recidivante o tenemos varias infecciones a lo largo del año y pensamos que a lo mejor el bichito en cuestión no lo hemos terminado de matar con el antibiótico o las medidas preventivas generales no funcionan, podemos hacer este cultivo para saber exactamente cuál es el patógeno e incluso si es sensible o resistente a los antibióticos. Pero aún así, el diagnóstico de excelencia para diagnosticar una infección de orina es clínico.
y por regla general tu médica o médico de familia, realizando una correcta entrevista clínica y preguntándote por esos síntomas, va a ser capaz de diagnosticarlo. Dicho esto, ¿tenemos que tomar antibiótico sí o sí siempre que tengamos una infección de orina? La respuesta es que no. De hecho, si no tienes algún tipo de característica que haga que esa infección de orina se pueda complicar, como pueda ser el hecho de que estés embarazada, como puede ser que tengas algún tipo de inmunodepresión o enfermedad que haga que tengas unas defensas un poquito más bajas, como no sea que seas portador de un catéter, es decir, que lleves una sonda, lo más probable es que la infección de orina vaya bien. De hecho, habitualmente se suele decir al paciente o a la paciente que intente, por un lado, medidas generales, y hablamos de ellas, beber al menos 1,5-2 litros de agua. No sabéis lo frecuente que es que desarrolle gente infecciones de orina porque no beben suficiente agua. Si no depuras la orina, si no la limpias, lo más normal es que los bichitos salgan para afuera, que te ataquen. Así que hay que beber agua. Otra de las medidas no farmacológicas que podemos tomar es la ingesta de arándano, de frutos rojos. Hay una ligera evidencia científica de que mejoran los cuadros de infecciones de orina y, por tanto, durante las infecciones o de forma preventiva, podemos tomar estos arándanos rojos. A nivel genital, a nivel sexual, lo más importante, cuidado con el uso de espermicidas que predisponen a tener más infecciones de orina. Siempre después de practicar relaciones sexuales hay que hacer la micción poscoital, es decir, hacer pipí después de la penetración, del roce, del juego sexual, porque hay que limpiar la zona. Y por supuesto, si habéis utilizado algún tipo de producto o juguete sexual, habrá que lavar muy bien la zona. Se presupone que en la higiene íntimo sabemos cómo tenemos que hacerla, pero vuelvo a repetir, los lavados genitales siempre de adelante hacia detrás. Otra de las medidas no farmacológicas que podemos intentar llevar a cabo va a ser siempre si tienes una atrofia vaginal, si tienes una atrofia en la zona, es decir, que la tengas como más sequita, menos lubricado, podemos plantear utilizar cremas de higiene íntimo o podemos intentar plantear hablar con nuestra médica o médico de familia para que nos paute una crema de estrógenos que de alguna forma revitalice la zona y haga que esa atrofia, esa sequedad vaginal no produzca pequeñas grietecitas, pequeñas heridas por donde penetre el patógeno. Estas son las medidas no farmacológicas. Incluso en un momento dado, si te molesta mucho, tienes los síntomas, pero tampoco es algo urgente, puedes intentar controlarlo con las medidas no farmacológicas, bebiendo mucha agua y tomándote algún tipo de analgésico tipo paracetamol o ibuprofeno. Ponte que la cosa no va bien, pues entonces ya tomamos o tenemos que tomar los tratamientos antibióticos, siempre bajo prescripción médica. Y me vais a preguntar, Emilio, ¿cuál es el tratamiento médico farmacológico de elección? Pues como el bichito es Escherichia coli en la mayoría de los casos, la primera línea de tratamiento siempre será fosfomicina, un medicamento que es bactericida, que se toma habitualmente un sobrecito de 3 gramos y cuya concentración en orina es máxima, es decir, no se absorbe prácticamente a nivel sistémico, sino que va a orina, a atacar al bichito y dura unas 36 horas. La pregunta típica que me suelen hacer y que solemos tener confusión incluso los propios médicos, ¿hay que tomar una segunda dosis? Depende. Si los síntomas han desaparecido en las primeras 24 horas, no. Pero si sigues teniendo molestias, el segundo sobrecito de fosfomicina se puede tomar a las 24-36 horas o incluso a las 48 horas. ¿Por qué? Pues porque el antibiótico que te tomaste la primera vez, el primer sobrecito, sigue estando dentro de la concentración urinaria, sigue eliminándose por la orina, sigue luchando contra la infección. ¿Existen más tratamientos para luchar contra estos bichitos en el caso de que sean resistentes a la fosfomicina? Sí, tenemos la nitrofurantoína, otro medicamento excelente, otro medicamento que lucha contra las infecciones de orina. Mucho cuidado con el médico o la médica que os prescriba una quinolona. ¿Cuáles son estos medicamentos? Los que terminan en cino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, etc. Se deben de pautar en casos muy concretos. Por regla general no se pautan porque tienen una resistencia antibiótica muy alta. Así que siempre
este tipo de medicamento, este tipo de antibiótico no se va a utilizar de primera línea, por mucho que te diga el paciente, es que a mí lo único que me funciona es este. No, fosfomicina, nitrofurantoína, incluso existen otros tratamientos igual de efectivos. Y por supuesto, trimetoprim sulfametoxazol, el Septrin, es la tercera línea de tratamiento en la mayoría de los casos. Incido en explicaros el nombre de estos medicamentos porque habitualmente hay pacientes seleccionados que van a necesitar otro tipo de terapia, pero esto es para población general. Dicho esto, ¿tenemos muchas infecciones de orina a lo largo del año y pensamos que a lo mejor tenemos que tomar un tratamiento un poquito más potente? Bueno, pues no definimos como infección del tracto urinario recurrente hasta que la persona no tiene 2 infecciones o 2 cistitis en un periodo de 6 meses o 3 infecciones, 3 ITU en un periodo de 12 meses, un año. En tal caso, tu médico o médica de familia debería de estudiar qué es lo que está pasando. Ahí quizá sí que sea necesario pedir un urocultivo, un sistemático de orina, ver si tienes algún tipo de problema en tu vía urinaria y sobre todo, lo más importante, recordemos las medidas preventivas generales que habitualmente, sobre todo la hidratación, suelen ser las que menos se cumplen. O si estás tomando algún tipo de medicamento que hace que tengas mayor predisposición a las infecciones de orina. Si tienes cistitis recurrente, lo más seguro es que tu médica o médico te paute un tratamiento crónico un poquito más largo. Y otro aspecto en el que siempre debemos tener un poquito más de cuidado es en el caso de los varones. ¿Por qué? Porque si la infección de orina sube por la uretra y llega al tejido genital, como tiene una serie de barreras donde es muy difícil que penetre el antibiótico, hay que tratarlas siempre como infecciones del tracto urinario complicadas y los tratamientos nunca van a ser en las pautas cortas que, por ejemplo, sí que tienen las mujeres, de un día o 2 sobrecitos cada 48 horas. Si tienes una ITU en el varón, siempre será mucho más frecuente que termines yendo a tu médica o médico de familia para que te paute tratamiento, un cefadroxilo, una cefixima, durante una semana, 10 días. Por eso esto se aplica a la generalidad, porque las infecciones de orina suelen tenerlas las mujeres. Dicho esto, Emilio, ¿las infecciones de orina te suponen alguna otra duda? ¿Hay algún tipo de problema con ellas? Bueno, más allá de las resistencias antibióticas, más allá de que las medidas generales no se suelen realizar correctamente, la mayoría suelen ir bien. La mayoría suelen solucionarse por sí mismas, la mayoría no requieren antibióticos y la mayoría, aunque sean un motivo de consulta frecuente en atención primaria, suponen una educación, un empoderamiento del paciente muy importante que, si haces bien, hace que tengas menos infecciones de orina. Aún así, iré sacando vídeos cortitos para daros más información extra sobre las ITU y, por supuesto, es un tema súper complejo, súper amplio. Podríamos intentar hablar de los pacientes con ITU, con catéteres, podríamos hablar de las ITU complicadas, podríamos hablar de las ITU en embarazadas. Aún así, si os ha gustado el vídeo, si tenéis algún tipo de duda, de comentario, dejádmelo por aquí abajo y, por supuesto, suscribiros al canal porque voy a traeros mucha más información, no solamente de la cistitis, sino de todas las patologías que solemos ver en atención primaria. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dale un like. Nos vemos en otro momento, nos vemos en otra ocasión y, como digo siempre, hasta entonces, a seguir cuidándose. Chao, chao.